2022. Así que por favor invita a un amigo, invita a tu familia para que se una a nosotros para comenzar a leer la Biblia a través de este estudio del libro de Romanos. A través de este estudio del libro de Romanos vamos a ser enseñados en una presentación completa. Es un tratado donde Dios expone el propósito y el plan que tiene para la humanidad. Habla de nuestra necesidad de recibir justicia, de ser justificados. Habla y explica la importancia que tiene reconocer nuestra necesidad de ser perdonados por Dios, de ser reconciliados. Nos va a enseñar de qué manera el hombre se separó de Dios, cómo el hombre en la creación tomó su propio camino, alejándose de Dios, poniendo confianza en sí mismo, y de esta manera arruinó su naturaleza, arruinó este mundo en que vivimos. Pero Dios, a través del libro de Romanos, nos expone el plan completo que tiene para la salvación de la humanidad. Porque a pesar de que pareciera que vivimos en un mundo a la deriva y que va camino a la destrucción, la gran noticia del Evangelio es que Dios nos ama por medio de Jesucristo y nos ha salvado para dar un nuevo comienzo a la humanidad. Así que también a través del libro de Romanos veremos nuestro destino eterno y por tanto la consumación de Dios, el plan completo finalmente de Dios para salvar a la humanidad y traer una nueva era en la cual todos aquellos que hemos confiado en el sacrificio de Jesús tendremos absoluta seguridad de vivir con el Señor por toda la eternidad aquí en la tierra y estar con Él por siempre. Así que bien, pues bienvenidos y vamos a comenzar entonces con la introducción a nuestro estudio del libro de Romanos. Vamos a dar comienzo con esta introducción para las personas que desean comenzar a leer la Biblia. Tú puedes unirte en cualquier momento a nuestra transmisión aquí de Refuerza Live, pero también tú puedes comenzar tu estudio a través del playlist, de nuestro playlist, esta serie de estudio del libro de Romanos en nuestro canal Vive Sin Límites TV. Así que está disponible para todo aquel que lo desee. Puedes contactar también conmigo a través de esta página oficial de Facebook, así como en nuestro canal Vive Sin Límites TV. Tú puedes ahí tener acceso a todo este playlist de esta serie de nuestro estudio del libro de Romanos. Así que únete con nosotros, comienza a leer la Biblia y bien como estamos comentando, este libro de Romanos nos presenta un tratado completo sobre el plan de Dios para salvar al hombre, el plan de Dios para salvar a la humanidad y por tanto el cumplimiento de todo lo que Él ha preparado para nosotros, no solo en este mundo, sino por toda la eternidad. Bien, nuestro estudio en el libro de Romanos está basado en el capítulo 1, versos 16-17. A través de esta escritura de la Biblia podemos entender todo el libro de Romanos. Esta es una introducción entonces a nuestro estudio de esta noche. Dice lo siguiente Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Nos dice aquí, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que este libro de Romanos nos presenta el Evangelio, el poder del Evangelio. La palabra Evangelio es una palabra griega que se traduce casi de manera literal a nuestro idioma español, de la palabra griega evangelion, evangelio. Por eso es que es un término realmente extraño al cual no estamos nosotros acostumbrados en nuestra cultura, porque es una palabra griega que significa buena nueva, buena noticia. Así que a través del libro de Romanos se presenta el poder del Evangelio, el Evangelio de Jesucristo, la buena noticia, la gran noticia del amor de Dios, que a través del sacrificio de Jesús se quitó la barrera que nos separaba de Dios. Nos reconcilió perdonándonos de todos nuestros errores, pecados y maldades y nos unió al amor del Padre. Por eso es que hay un llamado a
nosotros anunciar el evangelio, la gran noticia. Solo anunciamos lo que ya Dios dice que se hizo a nuestro favor. Y como podemos ver el poder, el evangelio nos va a presentar el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Nos está mostrando que a través de la muerte de Jesús en esa cruz, al poner nuestra confianza, al creer que este sacrificio es suficiente para que nuestros pecados y maldades sean juzgados, que este sacrificio es suficiente. Al creer nosotros en lo que hizo Jesús a nuestro favor, vamos a recibir salvación. Salvación es una palabra traducida del término griego sotería, soterión, que quiere decir ser perdonado, ser sanado, ser prosperado, significa rescate, liberación, libertad, salida. Así que el poder de Dios para salvación de todo el que cree, porque a través de lo que hizo Jesús en esa cruz, Él ha dado respuesta a toda necesidad que nosotros tenemos en este mundo. Así que nos dice que la razón de todo esto es porque en el Evangelio, la razón de esto es porque a través del Evangelio se revela la justicia de Dios por medio de la fe. Así que a través del libro de Romanos estamos entendiendo la importancia que tiene la justicia de Dios, la importancia que tiene que nosotros podamos enfrentar el juicio de Dios, la culpa que sentimos a través de su justicia. Dios nos ha dado su justicia como un regalo para que nosotros lo recibamos por fe. A través de su sacrificio en la cruz, Jesús hizo que se cumpliera la justicia de Dios. Él llevó sobre sí mismo, como hemos oído por tanto tiempo, el castigo de nuestros pecados. ¡Qué gran noticia! Nuestros pecados ya fueron juzgados y ya fueron castigados en esa cruz. Así que, por tanto, ya se hizo justicia y nosotros podemos ser hechos justos al creer en Jesús. Por eso es que esta justicia de Dios es revelada por fe. La palabra revelar significa quitar el velo, exponer ante nuestros ojos lo que estaba encubierto. Así que Dios va a manifestar su justicia por medio de Jesucristo para que nosotros podamos ahora, por medio de nuestra fe, recibir esta salvación. Y por tanto dice, mas el justo por la fe vivirá. Así que una vez que nosotros hemos recibido la justicia de Dios como un regalo, dice la Biblia que el Señor nos ha hecho justos y dignos de su amor. El justo por la fe vivirá. Como nos lo dice la Escritura en Corintios 5, al que no conoció pecado, está hablando de Cristo, no conoció pecado, por nosotros, por nuestra causa, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que Cristo fue hecho pecado, refiriéndose a que él murió en esa cruz por causa de nuestros pecados, como todos sabemos, para que de esta manera él ha sido hecho nuestra justicia. Así que ahora el Señor Jesucristo es nuestra justicia. Cuando nosotros creemos en Él, entonces estamos recibiendo la justicia de Dios y Él es nuestra justicia. A través de Él, nosotros llegamos a ser justos. Por tanto, libres de toda culpa, libres de todo cargo en nuestra contra, por causa de nuestros pecados y maldades. Así que el poder del Evangelio nos hace justos para Dios. Quita de nosotros toda culpa, todo cargo en contra nuestra y por tanto nos hace libres de toda consecuencia. Y dice que nos hace dignos de su amor. En eso consiste el poder del Evangelio. Ahora hemos dejado de ser pecadores. La Biblia declara que nosotros hemos sido hechos justos y por tanto al ser perdonados por Dios y reconciliados, Él nos ha hecho sus hijos. Somos dignos de su amor y por tanto somos dignos por causa del sacrificio de Jesús, por lo que Él hizo a nuestro favor, somos dignos de disfrutar de la vida nueva y abundante. El justo por la fe vivirá. Ahora se trata de que nosotros, una vez que tú has abierto tu corazón, una vez que tú abres tu corazón y recibes a Jesús reconociendo todo esto que ya se hizo por ti, tú ahora recibes una nueva identidad. A esta experiencia la Biblia le llama nacer de nuevo. Así que tenemos una nueva identidad como hijos amados y herederos. Ya no somos pecadores, ahora para Dios somos sus hijos amados y herederos. Y el deseo de Dios es que vivamos disfrutando de la vida nueva y abundante. Jesús declaró en el Evangelio de Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Muy bien.
Así que, bien, pues vamos a continuar nuestra lectura. En el episodio anterior estuvimos viendo la bendición de la justicia de Dios, los 8 beneficios que obtenemos una vez que el Señor nos ha hecho justos, que hemos sido justificados. Romanos capítulo 5, verso 1 dice que por causa de Cristo, por su muerte en esa cruz, hemos sido justificados. Así que Dios no perdona porque es Dios, como mucha gente cree. Dios nos perdona porque Cristo murió en esa cruz. Si Cristo no hubiera muerto en esa cruz, Dios no podría perdonarnos, no podría darnos acceso a su presencia y a estar con Él por toda la eternidad si nosotros siguiéramos siendo pecadores. Dios no puede tener relación, intimidad con pecadores. Él necesitaba resolver este conflicto y de eso se trata el libro de Romanos, de entender cómo Dios resolvió este conflicto que el hombre generó cuando eligió separarse de Dios y seguir su propio camino de injusticia y de impiedad. Así que por eso Romanos 5:1 dice que hemos sido justificados. Justificado es la acción de ser hecho justo, por tanto perdonado sin culpa. Así que dice aquí que fuimos justificados, hemos sido justificados pues por fe, no por obras. No por nuestras buenas obras ni obras religiosas es que somos justos, sino hemos sido justificados. Es algo que Dios hizo a nuestro favor e hizo por nosotros, porque en nuestra naturaleza somos incapaces de agradar a Dios. Todos sabemos que nadie es perfecto. Somos imperfectos y si tú reconoces que no eres perfecto, quiere decir que necesitamos ser justificados por Dios. Así que la Biblia dice, Romanos 5:1, que fuimos o hemos sido justificados pues por la fe, y entonces tenemos, número 1, paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos, número 2, entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos, número 3, en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también, número 4, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado, número 5, en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Observa qué interesante, qué importante esta declaración en la Biblia, porque Cristo, cuando éramos débiles, incapaces de obedecer a Dios, incapaces de hacer lo bueno, incapaces de hacer lo correcto, cuando éramos débiles, porque en nuestra condición humana no tenemos esa facultad o capacidad de hacer el bien. Cuando éramos débiles, a su debido tiempo, murió por los impíos. Así que cuando éramos débiles, Cristo murió por nosotros. Dice, los impíos, o sea, que estábamos sin Dios y en contra de Dios, porque apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno se atreviera a morir por alguien que es bueno, mas Dios, a diferencia de esta situación en la que nadie estaría dispuesto a morir siquiera por alguien bueno, dice, más Dios en esto muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ahí está el amor de Dios, en que siendo pecadores, es decir, Él no tenía la obligación de salvarnos. Él no tenía por qué hacer que Jesús viniera a morir en esa cruz y naciera algún día en ese establo de Belén para traer salvación al mundo. Dios no tenía por qué hacerlo. El hombre había tomado su elección y su camino. El hombre las había roto. Dios no tenía por qué ir por el hombre, pero lo hizo. Siendo pecadores, Cristo murió. Así que aquí nos muestra la Biblia claramente y lo que hemos oído, que Cristo murió no porque nosotros éramos buenos, sino porque éramos pecadores. Y por tanto no éramos dignos de su amor. Pero el Señor nos ha hecho dignos. Mucho más ahora, nosotros tenemos mayor beneficio que pérdida. Todo lo que el pecado y todo lo que el hombre hizo al principio, que lo hizo arruinar todo lo que Dios había preparado, no se compara con lo que ahora tenemos en Cristo. Mucho más. Tenemos hoy beneficio que pérdida por causa de esa mala elección y la desobediencia del hombre. A esto le llama la Biblia el pecado original o el pecado del origen, por el cual el hombre quedó separado de Dios. El hombre desobedeció.
Entonces el hombre cometió transgresión, como nos dice la Biblia. El hombre, por tanto, cometió una ofensa legal. O sea, el hombre violó el mandamiento de Dios y dice que mucho más ahora tenemos mayor beneficio ahora estando ya justificados en su sangre. Este término extraño nos está hablando del sacrificio y la muerte de Jesús. Cuando la Biblia habla de la sangre de Cristo se refiere a la muerte de Jesús en la cruz. Así que más ahora, mucho más ahora, después de que Cristo murió, nosotros tenemos mucho más beneficio al haber sido justificados o ser hechos justos, por él seremos salvos de la ira. No nos está diciendo que si el Señor murió por nosotros siendo pecadores, dice que si antes perdimos, por tanto, el hombre quedó separado de Dios y sufrió una terrible pérdida, mucho más ahora tendrá mayor beneficio, dice, al ser hecho justo y seremos, dice, salvos de la ira. Entonces aquí tenemos estos beneficios, estos 8 beneficios de los cuales el Señor nos habla aquí en nuestro estudio del libro de Romanos. Vamos a continuar entonces la lectura y el estudio de esta parte donde nosotros nos quedamos y vamos a continuar esta noche considerando este tema tan importante porque ahora vamos a entrar en una nueva sección del libro de Romanos, porque hasta ahora, hasta el capítulo 5 estábamos viendo, digamos, una primera sección, estos capítulos, estos primeros 4 capítulos o hasta el capítulo 4 nos habla, por tanto, de la importancia o necesidad de salvación del hombre pecador y de la necesidad de que Dios nos justifique, porque el hombre necesitaba ser perdonado, reconciliado, porque el hombre es declarado pecador en la Biblia, porque el hombre estaba entonces en total peligro por toda la eternidad. Entonces, en estos primeros 4 capítulos hemos visto la importancia y la necesidad de la justicia de Dios a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Así que ahora entramos en una nueva sección de este estudio, donde ahora vamos a ver cómo Dios transforma a todos aquellos que han sido hechos justos. Porque ser hecho justo en la Biblia se refiere a que finalmente pues ya no tenemos un cargo en contra nuestra, ha sido quitada nuestra culpa, pero eso no quiere decir que ahora el hombre pueda vivir la vida recta que agrada a Dios. Así que ahora, después de ser hechos justos, veremos cómo Dios nos transforma y cómo Dios habla a través de esta transformación, de esto que llama la Biblia santificación, es decir, la acción de ser hechos santos, de vivir apartados y separados del pecado y la maldad de este mundo. Y por tanto hay una transformación interior. No es porque Dios imponga sobre nosotros normas y reglas que somos incapaces de cumplir y que no queremos obedecer, sino Dios trae una transformación interior, haciendo que nuestro corazón deseemos la vida de Dios. Él, al darnos su propia naturaleza, hace que nosotros deseemos la vida nueva y abundante y desear una nueva vida, vivir en vida nueva. Dios te llama a vivir una vida nueva. No solo Dios te ha perdonado, como decimos, borrón y cuenta nueva, para seguir igual. Dios nos ha perdonado para que nuestra vida sea transformada y de esta manera Él hará que nosotros seamos libres del poder del pecado. Así que en este último beneficio donde Dios habla de ser salvados de la ira, nos está hablando del destino eterno, nos está diciendo que en este último tiempo, nos está diciendo que el Señor Jesucristo vendrá en el arrebatamiento de la iglesia porque este mundo será juzgado por Dios. Finalmente el pecado y la maldad de la humanidad tendrá que ser juzgado para que Dios pueda comenzar una nueva era con una nueva humanidad. Así es que Dios nos habla que vamos a escapar, todos aquellos que le hemos conocido, de lo que ocurrirá en este último tiempo, el juicio de Dios sobre el mundo entero, que la Biblia le llama la gran tribulación. Seremos salvos de la ira, porque dice la Biblia también que el Señor no nos ha escogido, Él nos ha llamado para ser salvos de la ira. Él no nos ha puesto para ira, porque ya fuimos juzgados con Cristo. Si ya fuimos juzgados con Cristo, no tenemos por qué ser juzgados con este mundo. Por eso toda persona que recibió ya el juicio en Cristo al confiar en Jesús y fue juzgado de sus pecados y maldades, ya no será juzgado cuando el mundo entero será juzgado por Dios y finalmente Dios quitará el pecado. Así que lo que podemos ver aquí, o a través de
del libro de Romanos, número 1, veremos cómo Dios finalmente Él nos ha salvado de la ira, es decir, de la consecuencia del pecado, del castigo o la pena o la penalización del pecado. Ese es nuestro pasado. Pero en el presente, Dios nos ha salvado de la ira, esto es del poder del pecado, porque el pecado es un poder que gobierna nuestra vida. Las personas que creen o desean vivir su vida como bien les place, en realidad todos nosotros estamos bajo una esclavitud, y es la esclavitud del pecado. Quiere decir que nuestra naturaleza, la naturaleza que recibimos de la cabeza de la raza humana, Adán, el primer hombre, el representante de la humanidad, tuvo consecuencias. Y por tanto acabamos también recibiendo esa naturaleza que es incapaz de seguir el camino del bien. Nuestra naturaleza está inclinada al mal. Aunque te consideres una buena persona, tú sabes que en lo profundo de tu corazón hay una inclinación al mal, y en cualquier momento tú puedes fallar como cualquier otro pecador a quien tú aborreces. Pero entonces, en el presente, somos salvos de la ira porque Dios nos ha salvado del poder del pecado. Ahora estamos viviendo ese conflicto una vez que recibimos a Cristo. Por eso hay personas que muchas veces, al observar la vida de aquellos que han conocido a Dios, los critican porque siguen viendo fallas. Pues sigue habiendo fallas en la vida de todos aquellos que hemos nacido de nuevo. Pero la gran diferencia es que ahora ya no deseamos esa vida del pasado. Deseamos ser libres del poder del pecado, porque sabemos que el pecado es una amenaza que destruye nuestra vida. Y que aunque nosotros hay una inclinación al mal, ahora nosotros deseamos el bien. Eso es lo que en el fondo de nuestro corazón queremos, ser transformados en la persona que realmente queremos ser. Y en tercer lugar, el Señor en el futuro nos salvará de la presencia del pecado. Esto es maravilloso. Salvos de la ira quiere decir que ya no existirá pecado ni maldad un día en el futuro de la humanidad. Nunca más habrá pecado y maldad. ¡Wow! Es una perfección total. Esto es lo que hizo Cristo al morir en esa cruz a favor nuestro. Así que bien, pues vamos a continuar entonces nuestro estudio con la lectura de las Escrituras, y voy a tomar nuevamente, primeramente quiero leer una versión del lenguaje actual para que en esta lectura tengamos una idea mucho más clara de lo que vamos a retomar finalmente más adelante, a continuar nuestro estudio de donde nos quedamos. Muy bien, entonces retomamos la lectura desde el capítulo 5, verso 1, que aquí se intitula, por cierto, La fe produce alegría. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz. Dice, tenemos paz con Dios, dice, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Continúa diciendo, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona buena, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios, en cambio, mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Aquí está la ira venidera de la que hablábamos. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos,
con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Comparación entre Adán y Cristo, este es el subtítulo. Romanos capítulo 5, verso 12. Vamos a retomar aquí nuestro estudio y nuestro comentario. Dice lo siguiente: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley. Está hablando de la ley que Moisés le dio a conocer al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Recuerdan, con esas tablas de piedra. Representativo de esta ley son los famosos 10 mandamientos, pero los 10 mandamientos no es toda la ley, es una parte de la ley. Así que dice nuevamente, es cierto que la gente ya pecaba, ya había pecado antes de que se promulgara la ley por Moisés, pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ley que fuese violada o transgredida. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Así que nos está diciendo aquí, y va a comenzar haciendo una comparación entre Adán y Cristo. Y nos está mostrando, esta comparación es muy importante porque nos está explicando aquí nuestro estudio en el libro de Romanos, cómo lo que se llama por los comentaristas la supremacía. Hay una supremacía en Adán y en Cristo que determina el destino de la humanidad. Porque aquí está hablando de Adán como la cabeza natural, fue el primer hombre. Adán era la cabeza natural y por tanto el representante de toda la raza o el género humano. Todo lo que Adán hizo tendría consecuencias para toda su descendencia. Es como cuando juega el equipo, la selección mexicana de fútbol. ¿Qué pasa cuando juega el equipo de México? Bueno, pues ellos son nuestros representantes en esta competencia del Mundial. El equipo mexicano es nuestro representante y es nuestra cabeza. Aquí sí que lo que suceda con el equipo tendrá consecuencias para todo el país al que representa. Así que si México pierde el partido, pues todos sentimos que perdimos. Tú dirás, pero yo ni siquiera jugué, ni estuve ahí, ni siquiera fui al estadio, pero está representado porque este equipo es un representante nuestro. Y lo que suceda con él tendrá, por tanto, efecto para todos nosotros. Si este equipo gana el partido, todos nos sentimos ganadores, ¿no? Si en este equipo el portero para un penalti, todos sentimos que eso a todos nos benefició. Oye, pero ¿eso qué? ¿Qué significado puede tener? Esto no significó que te aumentaran el sueldo, que tu negocio tuviera más ganancias, que pasaras el examen. Nada de eso. Sin embargo, festejamos o nos sentimos derrotados por lo que ocurrió con nuestro equipo que nos representa. Esto es la cabeza, esta es la supremacía. Hay una supremacía que sí que este equipo, lo que este equipo haga en la cancha o en esta competencia en el mundial, pues nos afecta a nosotros también. Esto fue lo que ocurrió con Adán, por eso está hablando de Adán. Y nos está explicando cómo antes de Moisés, desde Adán hasta Moisés, no había una ley que dijera a los hombres, esto es malo, esto es pecado, fallaste, no había una ley. Sin embargo, aunque no había ley, todos murieron, lo cual quiere decir que aunque tú dijeras, es que yo no hice nada malo, ¿por qué yo tengo que sufrir las consecuencias de lo que hizo Adán? Bueno, el caso es que todos mueren. Y desde que un bebé nace, sabemos que su vida es temporal y ese bebé un día crecerá, envejecerá y morirá, y esa es la consecuencia del pecado del hombre. Se separó de Dios y el hombre quedó separado de la vida eterna, de la vida de Dios. Así que por esa razón es tan trascendental aquí entender la importancia que tiene quién es la cabeza de la humanidad ahora. La cabeza natural ha sido Adán o era Adán antes de que Cristo muriera en la cruz. Así que lo que pasó con Adán es que como nuestra cabeza, la cabeza natural y el representante de la humanidad, número uno, Adán hizo que él al desobedecer a Dios en el huerto, hizo que todos finalmente seamos pecadores al cometer actos de pecado. Tú dirás, bueno, yo soy bueno, no le echo mal a nadie. ¿Eres perfecto?
¿Nunca has hecho nada malo en tu vida? ¿Nunca, nunca? Claro que no. ¿Has mentido, por ejemplo? ¿Has robado alguna vez? Pues eso es un pecado, son actos de pecado. ¿Y eso por qué ocurre? ¿Por qué hacemos el mal finalmente que no queremos? Pues porque finalmente Adán, como la cabeza de la humanidad, lo que él hizo al fallar, ahora sí que falló el penalti, no anotó, no metió el gol que debió haber anotado, todos los días tenía que meter gol y falló. ¿Qué pasó? Pues él hizo que nosotros fuéramos constituidos pecadores, que por tanto estamos inclinados a cometer pecados. Número dos, quiere decir esto que por tanto nuestra cabeza llegó a arruinar su naturaleza teniendo una naturaleza de pecado. Así que ahora la condición humana es una naturaleza de pecado. Por más bueno que te creas, finalmente hay una naturaleza que gobierna tu vida y que te hace esclavo del pecado. No tienes opción. Por eso la gente huye de la religión, porque dice es que yo jamás voy a poder vivir una vida recta o una vida perfecta. Así es. Hay una incapacidad por causa de esta naturaleza pecaminosa. Esta es la naturaleza del pecado que la cabeza de la humanidad, el primer hombre Adán, hizo que nosotros también, como su descendencia, recibiéramos. Un ejemplo de ello sería, pues, ¿por qué los bebés, hay bebés que han nacido con SIDA? El bebé que tiene que ver, el bebé estaba ajeno a la vida de sus padres o de uno de sus padres, porque el bebé heredó el SIDA si el bebé no es inocente y no tiene nada que ver con lo que hicieron sus padres, porque simplemente el bebé heredó la naturaleza de sus padres. Y así con Adán como cabeza, la supremacía de Adán, ser el primer hombre, hizo que nosotros acabáramos también heredando esta naturaleza de pecado. Número tres, esta cabeza, Adán, de la humanidad, hizo que finalmente nos encontremos en un estado o condición de pecado. Esa es la condición de la humanidad. Es una condición de pecado. Puede ser que tú creas que también no todo haces mal, sino que quieres hacer el bien, pero finalmente esa es tu condición. Y número cuatro, y finalmente lo que pasó con esta cabeza Adán es que lo que hizo Adán se nos imputó a nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que si México pierde el partido, pues todos sentimos que perdimos. Esto es imputar, poner a la cuenta de alguien algo. Entonces, ¿cómo es que a mí me afecta que mi equipo pierda o gane? Porque yo estoy representado por ese equipo, yo soy unido a ese equipo, esa es la cabeza y un cuerpo. La cabeza, por tanto, donde está la cabeza estará el cuerpo. Y por tanto, nuestro representante hace que estemos unidos a todo lo que él hace y todas las consecuencias de lo que él hace finalmente también nos alcanzarán a nosotros. Así que, pues, se pone a la cuenta de Adán, a la cuenta de su descendencia el pecado, porque él es la cabeza principal. Así que es como si también nosotros hubiéramos hecho lo que Adán hizo, ¿verdad? De la misma manera que lo que estamos así dándoles el ejemplo del fútbol. Si nuestro equipo gana, nos sentimos ganadores. Si nuestro equipo gana la Copa del Mundo, pues nos sentimos ganadores. Se nos imputa a nosotros. No se dice, bueno, aquí los únicos campeones son la selección mexicana. No son todos los jugadores mexicanos, solo los que fueron seleccionados para representar a México son los únicos campeones. No, tú te sientes campeón, por eso el fútbol despierta tanta así entusiasmo, ¿no? Porque la gente siente que lo que hace su equipo o los logros de su equipo también se le imputan a ellos. Así que, bien, ahora Cristo es la nueva cabeza, es una nueva cabeza, por eso se compara lo que hizo Adán, el primer hombre, con Cristo, el postrer Adán. Es decir, lo que el primer Adán fracasó, Cristo viene ahora como postrer Adán a cumplir totalmente en obediencia a Dios. Esto es impresionante, por eso es que Dios tenía que tomar forma humana. Por eso Dios tenía que tomar forma humana. Es como si reemplazáramos a nuestro equipo que nos hizo perder por un nuevo equipo y trajéramos, por ejemplo, a los mejores jugadores del mundo y para que nos representaran. No, pues imagínate. Claro que México ganaría sin duda alguna. Ronaldo, Messi, los mejores jugadores del mundo ahí representados, pero no se puede. Esto no sería legal ni justo porque no son mexicanos. No nos pueden representar a los mexicanos si no son mexicanos. Por eso jugadores extranjeros se tienen que nacionalizar o naturalizar
para poder representar y pertenecer a ese seleccionado nacional. Es la misma, esto es fácil entenderlo. De la misma manera ocurrió con Cristo. Él tenía que, como hijo de Dios, tomar forma humana. No quiere decir que el hijo de Dios comenzó su existencia cuando nació en Belén en un establo. No, él ya existía por toda la eternidad. Y como el hijo de Dios, el Señor se presenta a lo largo de la Biblia y desde el principio, cuando dice ahí en Génesis capítulo 3 que dice que Dios se paseaba al aire del día, ¿cómo que se paseaba? ¿Quién era el que se paseaba? Era el hijo de Dios. Pero no tenía la forma humana, sino una apariencia en la que Adán y Eva lo podían ver y reconocer. Un día él tomó forma humana, porque solo de esa manera podría representarnos. Por eso cuando se bautizó por Juan, dice la Biblia en los evangelios, se abrieron los cielos y una voz dijo quién era Jesús. Este es mi hijo amado en quien mi alma se complace. Una vez que él se bautizó, ese bautismo significa la unión de Jesús, estaba uniendo a él a la humanidad. Él era nuestro representante. Él iba a la gran final contra el diablo para ganar a la humanidad. El trofeo era la humanidad. Y Jesús lo que hizo al ser bautizado fue sumergirse en esas aguas para identificarse con los pecadores, no porque él fuera pecador, sino él estaba tomando nuestro lugar, el lugar de los pecadores, para morir como si fuera un pecador. Jesús murió como si fuera el más terrible, horrible pecador de este mundo, el más aborrecible pecador. Jesús murió como si hubiera sido un violador, un asesino, un delincuente. Así fue de tremendo cuando la Biblia dice que Dios lo hizo pecado. Entonces Jesús tenía que tomar forma humana como hijo de Dios para poder representarnos y entrar a disputar esta gran final, y el ganador se quedaría con la humanidad y la creación de Dios. Por eso fue tentado en el desierto, porque lo que intentó el diablo fue engañar al Hijo de Dios para que fallara en su misión de salvar al mundo. Si no se le pudiera tentar, no lo hubiera tentado. Quiere decir que fue tentado porque podía fallar. Pero Jesús no iba a fallar porque tenía la naturaleza de Dios, no era un hombre más, era un hombre Dios, era el hombre Dios. Así que Cristo viene aquí como representante o cabeza de una nueva raza, de una nueva creación, y por eso la Biblia le declara, observa cómo nos dice aquí Primera de Corintios en el capítulo 15, vamos a ver cómo se refiere aquí la escritura de esta manera. Mira, aquí en el verso 20, dice, mas ahora Cristo, dice, ha resucitado de los muertos. Fíjate la importancia de la resurrección. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Qué quiere decir esto? Que Él no murió en la cruz como miles y miles fueron ejecutados por el Imperio Romano en la cruz. Recuerden que la cruz era la silla eléctrica del Imperio Romano. Ahí eran condenados a muerte todos los que se rebelaban en contra del imperio. Así que cuando Jesús resucita, lo que se está demostrando es que su muerte no fue una muerte ordinaria, ni fue la muerte de un pecador más, sino fue la muerte del Hijo de Dios, que al resucitar fue aprobado en su sacrificio. La resurrección de Jesús indica que su sacrificio fue aprobado y fue suficiente para que toda la humanidad fuera perdonada. Así que dice, más ahora, a diferencia del pasado, en que el hombre era mortal y moría, ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias. Se refiere al primero en vivir o en volver de la muerte, pero con un cuerpo ya no mortal, un cuerpo glorioso. ¿Qué es lo que pasará en la resurrección? Recibiremos un cuerpo glorioso y nuestro cuerpo, donde está nuestra condición pecaminosa, desaparecerá un cuerpo. Dejaremos de tener un vestido de pecado, es decir, una naturaleza, que todavía estamos luchando con eso. Sino ahora tendremos como parte de la resurrección un cuerpo glorificado, un cuerpo físico. No seremos un fantasma, un espíritu, un cuerpo de gloria como Jesús cuando resucitó, ¿recuerdan? Si tú lees los evangelios te vas a dar cuenta cómo Jesús aparecía a los discípulos, podía atravesar las paredes, comió con ellos pescado, o sea que se puede comer. Primicias de los que durmieron es hecho, de los que murieron antes. Fue el primero Jesús en resucitar. Ningún líder religioso ni hombre importante en este mundo ha resucitado jamás ni ha vuelto de la muerte. Solamente Dios mismo podía hacerlo.
Y por cuanto la muerte entró por un hombre, nos está hablando de Adán, también por un hombre, Cristo, la resurrección de los muertos. O sea que con Adán los hombres murieron, con Cristo los hombres vuelven a la vida, tienen la vida de Dios. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos tendrán vida, todos serán vivificados. Así que aquí encontramos esta cabeza, la importancia, la supremacía, porque la cabeza da supremacía. Quien es la cabeza tiene supremacía y está por encima de todos y tendrá consecuencia para los que están bajo de. Así que por eso aquí dice, ¿verdad? Nos está hablando de esta manera de la resurrección de Cristo. Ahora regresando aquí a Romanos capítulo 5, dice, sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron. Ahí está. ¿Por qué todos murieron? Porque la cabeza Adán trajo la muerte al pecar, se separó de Dios, se separó de la vida eterna y él se volvió mortal. Así que aunque no había ley que pudiera ser desobedecida o transgredida legalmente, sin embargo todos murieron porque todos eran pecadores, es lo que nos está diciendo, que aunque no había ley que dijera no, no mentirás, no robarás, no matarás, sin embargo el pecado ya estaba gobernando desde el principio con Adán hasta Moisés. Entonces nos dice, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito. Aún los que no habían desobedecido también morían porque nacían pecadores. Ahora bien, Adán es un símbolo, dice, una representación de Cristo quien aún tenía que venir. Así que aquí nos habla de otro aspecto muy interesante y que así como Adán es la cabeza de la raza humana que finalmente se corrompió y tomó una naturaleza de pecado, dice que también al mismo tiempo Adán era un símbolo de Cristo. En Adán, Cristo estaba anunciando que vendría un día un nuevo hombre, pero sería un postrer Adán. Un postrer Adán porque sería el último Adán, el último hombre en esa condición humana que daría comienzo a una nueva creación de Dios, a una nueva era en la humanidad. Dice una representación de Cristo quien aún tenía que venir. No había venido, pero tenía que venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Y aquí por primera vez habla de la gracia. Y estaremos hablando de la gracia, comparando cómo con Adán entró el pecado y la muerte, con Adán hizo reinar el pecado y la muerte, y con Cristo se hizo reinar la gracia. Es decir, lo que se hizo a nuestro favor trayendo salvación. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre. Ahí está, nuestro representante y nuestra nueva cabeza, un nuevo hombre, Jesucristo, Dios hombre. Así que cuando nosotros llegamos a Cristo y recibimos a Cristo, venimos a tener la naturaleza de Dios y seguimos teniendo una naturaleza humana. Cristo dio comienzo a la unión de la naturaleza del hombre y la naturaleza de Dios. Ya no es el hombre y Dios, ahora es Dios y el hombre somos uno en Cristo. Dios y el hombre somos uno en Cristo. Así que qué impresionante lo que estamos viendo aquí. Fíjate cómo nos dice que la gracia de Dios trajo mucho mayor beneficio que la pérdida que nos trajo el pecado por causa de Adán. Porque el pecado de Adán y la muerte que trajo el pecado de Adán trajo una terrible pérdida a la humanidad. Una terrible pérdida. Pero ahora nos dice que mucho más será la bendición y el beneficio por la gracia maravillosa y el regalo del perdón que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo. Entonces aquí estamos viendo una vez más qué importante era entender la justicia. Y por eso yo te invito para que tú hagas tu estudio personal del libro de Romanos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4 a través de nuestro video estudio de esta serie, para que tú puedas entender la necesidad y la importancia de la justicia de Dios, de ser perdonado, reconciliado y por tanto que se quitara de nuestra cuenta el pecado y sus consecuencias. Y el resultado, dice, del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Entonces hay una comparación entre lo que hizo Adán y el que hizo el postrer Adán. Y dice, pues el pecado de Adán llevó a la condenación. O
Entonces, la desobediencia de Adán, su pecado, hizo que la humanidad quedara separada de Dios y por toda la eternidad separada. Imagínate, terrible. Pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Así que aquí vemos una vez más que nuestra cabeza, Cristo, es nuestra justicia, y él, al obedecer a Dios, porque él fue tentado incluso, dice Hebreos, pero no pecó, no solamente somos justos y nuestra vida es transformada porque ya Dios nos perdonó, sino porque Cristo hizo que se cumpliera la ley. Por eso Jesús venía diciendo, yo no he venido para violar la ley, sino para cumplirla. Jesús, el hombre Dios, Dios hombre, cumplió la ley, y eso es que él hizo que se cumpliera la justicia, porque él no pecó, no falló absolutamente en nada. Y ahora su justicia nos es imputada, se pone a nuestra cuenta. Si tú tienes a Cristo, tienes a alguien que cumplió con la ley, cumplió los 10 mandamientos y es justo y santo. Y tú vienes a ser por causa de ello también justo y santo. No depende de cómo tú actúes, pero si tú eres justo y santo, vivirás de acuerdo a la justicia de Dios y a la santidad de Dios. Dios producirá en ti el deseo de vivir en esta vida nueva. Dice, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Observa la conclusión, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria. Esa es la vida que tenemos ahora en Cristo, en victoria sobre el pecado y la muerte, dice, por medio de Cristo. Dice el verso 18, así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Así que ahora aquí nos está comparando, por tanto, la diferencia entre la desobediencia y rebelión de Adán y la obediencia de Cristo. Qué importante era la obediencia de Cristo. Así que, por tanto, también nosotros, al recibir la justicia de Dios a través de Jesús, recibimos también, por tanto, una vida de obediencia, una capacidad para obedecer y desear obedecer la voluntad de Dios en nuestra vida, obedeciendo todo lo que es bueno y todo lo que a Dios le agrada. ¿De acuerdo? Así que nos dice, así es, en un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero en un solo acto de justicia, la muerte de Jesús en la cruz, trae una relación correcta con Dios. Su obediencia nos puso otra vez en una relación correcta con Dios y nos dio vida nueva a todos. Así que la desobediencia del primer Adán y la obediencia del postrer Adán nos hace a nosotros dignos de su amor y nos ha hecho justos para vivir ahora en vida nueva. Así que el llamado de Dios no es a regresar a lo mismo, sino vivir en vida nueva, por lo cual nuestra vida es transformada. Solamente la vida de una persona puede cambiar así. Si nuestra vida pudiera cambiar sin Cristo, ¿para qué murió Cristo en la cruz? Si tú puedes ser bueno sin Cristo, no necesitas a Dios. Por eso Jesús decía, yo no he venido por justos, sino por pecadores para llamarlos a arrepentimiento. Pecadores llamados a volverse a Dios. Arrepentirse es volverse a Dios, reconocer que en mí no hay virtud, ni hay capacidad para hacer lo que a Dios le agrada. Necesito de Cristo. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Así que nos sigue diciendo, la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud del pecado. Así que nos está diciendo que el propósito de la ley es que de esta manera pudiéramos darnos cuenta de lo grave, de lo terrible del pecado, que no podíamos nosotros derrotar o enfrentarnos al poder del pecado, ni ser justos por causa de toda la magnitud del pecado, dice aquí. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Lo cual quiere decir no que no importe pecar o que no hay problema. Lo que nos está diciendo es que no importa qué tanto mal hayamos hecho, qué tantas cosas nos avergüencen, qué tantas cosas nadie deba saber de nosotros, qué tantas cosas nos puedan hacer sentir sucios.
No importa cuánto pecado haya sobre nuestra vida, dice que es mayor la abundancia de su gracia, es decir, que la sangre de Cristo, el sacrificio de Jesús cubrió todo eso. Nuestros pecados pasados, presentes y aún los que puedan venir en el futuro ya están pagados. Así de poderosa y valiosa es la muerte de Jesús en esa cruz. La palabra valor habla de dignidad. Y así es como el Padre reconoce el sacrificio del Hijo, le da ese valor que es suficiente para pagar por los pecados de toda la humanidad. Entonces, así como el pecado reinó y ahora personifica el pecado como si fuera una persona y dice que el pecado reinó y lo que le dio el trono del pecado o entrada al pecado fue la decisión de Adán de separarse y desobedecer la voz de Dios. Eso fue lo que hizo que el pecado reinara. El pecado está sentado en el trono, gobernando, no tú haciendo lo que crees que bien te parece, no tú haciendo lo que te gusta. Es el pecado el que en realidad dice que está gobernando. Esto nos hará entender los trastornos emocionales, los trastornos de salud, la maldad que nos sorprende encontrar en nuestros propios corazones. Es por eso, porque la decisión de este primer hombre le abrió, le abrió la puerta al trono de su corazón y es el pecado reinando sobre todos y llevándolos a la muerte, separándolos por completo de Dios. Ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en una relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Así que bien, pues vamos a ir concluyendo y entendiendo que cuando aquí nos habla de la muerte, nos habla de tres cosas. Cuando habla de la muerte, la palabra muerte, Thanos en el griego se traduce como una separación. Entonces, cuando dice que antes, cuando reinaba el pecado, nos llevó a la muerte, nos dice en primer lugar, está hablando de la muerte física, de que el espíritu y el alma se separan del cuerpo y y por tanto, si no hay salvación, si el hombre no recibe salvación, quedará separado de Dios sin un cuerpo para poder vivir con Dios por toda la eternidad. Eso es la muerte. Así que sabemos por la Biblia que la vida continúa después de la muerte y que una persona cuando muere no termina su existencia. Podemos ver que el cuerpo no tiene vida, pero eso no quiere decir que la persona ya no sigue existiendo, sino que el alma de las personas, que es nuestra conciencia y nuestra identidad, continúa su existencia. Pero esta muerte consiste en que el cuerpo queda separado y por tanto el cuerpo queda, por tanto, condenado por toda la eternidad. Número dos, habla no solo de la muerte física, sino número dos, de la muerte espiritual. Es decir, que hay una separación de Dios. No solo el hombre se queda sin un cuerpo para vivir por toda la eternidad en la alegría y el deleite de la presencia de Dios. También queda separado, número dos, espiritualmente de Dios mismo por causa de la rebelión al heredar una naturaleza muerta. Así que aquí hay una muerte espiritual en segundo lugar. En tercer lugar, hay una muerte eterna, una separación eterna, que por tanto el hombre queda separado de Dios por toda la eternidad, sin la dicha, el gozo y el deleite de estar en la presencia de Dios. Bien, pues finalmente yo quiero hacerte un llamado con base en lo que Jesús declaró, Juan capítulo 5, verso 24 en conclusión, para que tú puedas en esta oportunidad abrir tu corazón y puedas recibir este regalo de la justicia de Dios y puedas recibir este regalo de vida eterna que el Señor Jesús nos ofrece. Como ves, no tienes que alejarte de Dios, no tienes que ignorar ni rechazar a Dios, sintiendo que tu vida nunca podrá ser de su agrado. Ahora entendemos que por causa de Cristo Jesús, Dios nos hace justos y que por tanto nosotros ahora tenemos entrada, podemos vivir y disfrutar de una relación personal con Dios, podemos vivir en amistad con Dios y disfrutar de todo lo que ya Él hizo a nuestro favor. Jesús dice lo siguiente en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 27, y este es el llamado que quiero hacerte. Dice, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No, dice el 24, de cierto les digo, el que oye mi palabra, dice, y crea al que me envió, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Observa una vez más, Juan 5:24 dice, de cierto les digo,
el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Permíteme entonces orar por ti en este momento. Yo te invito para que compartas esta presentación a tus amigos, familiares. Invítale a alguien a comenzar a leer la Biblia. Invítale a que reciba en esta ocasión, en esta oportunidad, este regalo de vida nueva que Dios nos ofrece. Quiero invitarte y quiero guiarte a través de una oración al declarar y reconocer lo que tú has entendido a través de lo que la Biblia nos dice en el libro de Romanos. Y esto conmigo, en este momento, Padre, vengo a ti, me vuelvo a ti, con todo mi corazón, reconociendo que yo anhelo en lo más profundo vivir una vida que te agrade, pero sé que no lo he hecho, sé que he fallado. Ahora entiendo, Señor, que no puedo hacerlo, que soy incapaz de vivir una vida recta. Reconozco que no soy perfecto, reconozco que soy imperfecto y que he fallado y que he hecho cosas que me avergüenzan y que no podría ni reconocer. Pero hoy, Señor, lo reconozco y te pido que me perdones. Perdona todos mis pecados, perdona mis errores, mis fallas, perdona mis maldades. Señor, pongo mi confianza en tu sacrificio para que tú me laves de todo pecado, me limpies de toda maldad. Señor, te invito para que vengas a mi vida. Reconozco que tú, Señor, eres Dios y que tú eres mi Salvador. Si no fuera por ti, Señor, yo no podría ser justo ni podría salvar. Así que ven a mi vida, te abro mi corazón y reconozco que tú eres mi Señor y Salvador. Recibo el perdón que tú me ofreces y la vida nueva que tienes para mí en el nombre de Jesús. Ahora quiero orar por ti. Si puedes cerrar tus ojos, yo quiero orar por ti en este momento. Señor, gracias porque tú vienes ahora abrazándonos y tu amor viene derramándose en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque cuando nosotros confesamos, Señor, tú respondes, Señor, perdonándonos y haciendo que tu amor venga y se derrame en nuestro corazón, dándonos vida nueva, dándonos tu propia naturaleza. Así que gracias, Señor, porque tú nos bendices ahora. Tú, Señor, quitas la barrera, has quitado esa barrera, nos reconcilias y nos unes a tu amor para que vivamos ahora como hijos amados. Gracias, Señor, porque tú nos haces vivir como hijos amados, disfrutando de todo lo que ya se hizo a nuestro favor. Gracias, bendito Señor, en el nombre poderoso, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Muchas gracias. Bien, pues yo les espero nuevamente en esta serie de nuestro estudio del libro de Romanos. Te invito para que comiences tu estudio personal desde el primer episodio. Aquí vamos por episodios, no por capítulos. Así que yo te espero en un nuevo episodio y te invito para que tú comiences tu estudio con tu Biblia, utilices tu videoestudio y a través de esta presentación tú puedas tener este entendimiento y disfrutar de este nuevo tiempo en tu vida. Muy bien, pues les amamos y los veo nuevamente aquí en una nueva transmisión.